¿Sabías que hay una ciudad en el sur de Brasil donde la Pascua se vive como en un cuento? Blumenau, conocida por su cultura alemana, se transforma en una aldea mágica, con conejos gigantes, casas decoradas y luces que parecen salidas de una película. Pero lo más curioso es que mucha gente no lo sabe, y cuando vienen se pierden lo mejor: los desfiles, el chocolate artesanal y muchas actividades para toda la familia. En esta ciudad valoran mucho la cultura, bien sea con la comida o en el entretenimiento. Entonces hay diferentes actividades y eventos. En este video te mostraré todo lo que hemos disfrutado y aprovechado en esta Pascua de 2025, ya que cada año es diferente. Y si la decoración interna ya de por sí está bonita, imagínate por fuera cómo es todo este parque. Aunque parece pequeño, cuenta con 4 secciones internas donde se pueden estar realizando eventos como el Oktoberfest. Y por supuesto no puede faltar la carreta de la alegría. Es un camión decorado y reformado para llevar personas y hacer paseos por la ciudad, rodeado de diferentes personajes como el Hombre Araña y diversos personajes conocidos. Para este video he traído al pana Christopher para que nos diga qué le parece este paseo. Algo que me sorprendió mucho es que esperaba ver el camión totalmente lleno de niños y de personas jóvenes, y básicamente me he encontrado con todo lo contrario: muchas personas mayores y prácticamente ningún niño. Aparte del pana Christopher, solo había un niño más en este camión. Yo pensé en venir acompañado con un niño para no ser ese típico adulto que se mete en los eventos infantiles. Pero veo que es un paseo más turístico, vienen muchas personas de fuera y vienen y se animan a ver todo este espectáculo con Mario Bros y Spider-Man. El paseo consiste en que este camión va pasando por algunos puntos estratégicos de la ciudad, y estos personajes que hacen parte del show van juntos, van saltando, haciendo acrobacias mortales y diferentes tipos de maniobras para llamar la atención. Tenemos la fábrica del conejo, donde este fabrica todos los huevos de Pascua, un lugar para estar tirando fotos también. También hay una oficina de artesanía, hay un lugar de telas y costura. También hay un área de pintura facial para los más pequeñines. La pintura es una atracción gratuita que ofrece el evento para todos los niños que quieran venir sin ningún costo. También hay una área donde pueden los niños pintar sus huevos y hacer diseños con ellos. Te dan 3 o 1 dependiendo del valor, y tú lo puedes estar pintando con las pinturas que ellos te dan para que tengas tu huevo de Pascua personalizado. Ya en la parte de afuera hay una variedad de atracciones eléctricas, como lo son el carrusel, la rueda gigante y otros más, como el ascensor. Esta es la entrada principal a la Vila Germánica, el lugar donde se lleva a cabo este evento. En la entrada vemos puestos de churros, vemos algodón de azúcar y diferentes vendedores con sus artesanías incluso. Bueno, acá tenemos unas personas bien agradables. Esta sería la segunda entrada del parque, y de hecho hay un evento ahora, están tocando música al vivo. Hoy tuvimos suerte de llegar justo antes de acabar el evento, pero todos los días hay atracciones diferentes en el ámbito musical.
Hay diferentes artistas, bandas, cada uno de ellos con un repertorio diferente. Cada día tiene diferentes atracciones porque en esta ciudad la Pascua no es solo un día. Ahora esta parte trasera es la parte tradicional de la Vila Germánica, con edificios y tiendas físicas que funcionan todo el año, con restaurantes, los paseos en trenes. Ya el área de eventos es esta parte trasera, que es donde están las ruedas y todas las atracciones que vayan a colocar dependiendo del evento, ya sea como en diciembre, en Navidad o ahora en Pascua. A pesar de eso, esta región tiene su iluminación para armonizar con todo el espacio completo, ya que la Vila Germánica es todo el área completa en general. Y en esta región trasera de acá se encuentran los espacios que le había comentado al comienzo del video, que son como una especie de galpones. Son 4 bien grandes y extensos donde realizan diferentes eventos. Para el Oktoberfest se conectan los 4 sectores. La venta de artesanía, hay camisas, ese tipo de cosas, y también hay helados, heladerías, restaurantes, y son todos comercios que, como les comentaba anteriormente, están siempre abiertos, sea cual sea la temporada. Estas son las ropas tradicionales que utilizan las personas en el Oktoberfest, que es la fiesta alemana más grande de América. Acá tenemos artesanías, personajes animados acá para estar tirando sus fotos. Hay unas zanahorias corriendo por allá atrás. Y para la hora de refrescarnos y comer algo y llenar el estómago con comidita, podemos venir al principal restaurante de acá, el Alemán Batata, donde puedes conseguir una gran variedad de cervezas, desde artesanales con olores cítricos y florales hasta la clásica cerveza alemana gigante de hasta 1 litro. ¿Te gusta? ¿Cómo es que se hace con el dedito? Si queremos, por ejemplo, estar subiendo acá en el carro, traer a nuestros hijos o subir en cualquier cosa, comprar incluso alguna de estas bebidas como son estas cervezas, no podemos estar haciendo pagos con efectivo ni con tarjeta. Necesitamos una tarjeta de estas que vamos a estar comprando en estos establecimientos. La recargamos, es un valor de 10 reales, pero al devolverla a la hora de salir, ellos te devuelven el valor de los 10 reales. Si hacemos un pedido de alguna cerveza también, ellos van a estar cobrándonos con esta tarjeta, pues ayuda a simplificar cuando esta sección de acá va a estar completamente llena. Tenemos que recordar la fecha de Pascua como tal, es a partir del 24 de abril. Entonces toda esta área que vemos por acá va a estar completamente llena y incluso dificultaría un poco el proceso de estar haciendo los pagos, pues buscar el vuelto, la tarjeta. Con uno de estos simplifica mucho nuestra vida. El único problema que tenemos es que vamos a estar teniendo que estar haciendo recargas constantes. Podemos ver este kiosco rojo por acá atrás, es en el que podemos estar consiguiendo nuestra tarjeta y estar haciendo las recargas que sean necesarias para estar subiéndonos en cualquier atracción, como lo es la rueda gigante, como lo es esto de acá, o incluso, como les comentaba, las bebidas por acá atrás. Cuidado. Esse aqui é... Esse é bom. Ah.
Seguramente has visto el nombre de esta marca a lo largo de todo el video, Spaten. ¿Pero de qué es? Es el nombre de una cervecería alemana que ha patrocinado el Oktoberfest desde la primera en el mundo. Y como Blumenau es una ciudad alemana, esta cervecería se encarga de patrocinar la mayoría de los eventos en esta ciudad, como la Pascua, el Carnaval, la Navidad y Año Nuevo. Y por supuesto no pudiera faltar la comida. Acá tenemos comida un poco más callejera como perro caliente, salgados, cafés y dulces. Y si quieres cuidar la salud, también hay un espacio vegano y sin gluten. Hay churros y crepes, que son unos dulces bien clásicos. Y a pesar de que estamos en invierno y hace bastante frío, no pudiera faltar un heladito para estas fiestas. Vamos a estar comprando un helado acá en la casa del Corbeto. Y bueno, dois sabores de Blue Sky y morango. Tá bom. Aquí están todos los sabores y la lista de precios. Algodón dulce y pocas son las cotufas. Obrigado. Tenemos nuestro heladito. Y lo más importante en la Pascua son los chocolates. Tenemos un rincón con una gran variedad de chocolates artesanales, como huevos de Pascua. También hay barras de chocolate y diferentes. Hay bombones, hay corazones, para que te puedas estar llevando uno y llevarle a un ser querido o comértelo tú mismo para experimentar el sabor tan único. En la siguiente casa encontramos recuerdos, cosas que podemos estar llevando decorativos, como estas flores, todo referente a Pascua. Hay bastantes cesticas con ovejitas, conejos, y puedes llevarle a una persona el recuerdo para decir que estuviste en la Pascua de Blumenau. Y aunque no quisiera despedirme, tengo que decir adiós y acabar con este video. Así que nos despedimos, nos vemos en un próximo video. Blumenau es una ciudad alemana que realmente a ellos les gusta bastante Pascua. Podemos ver que hoy está bastante lleno, vienen personas de otras ciudades, incluso llegan muchos autobuses llenos de turistas de unas ciudades vecinas.